En Memorias que Perduran de hoy tenemos una entrevista con un sociólogo formado en la universidad pública, por supuesto, pero además comunicólogo boliviano, y yo añadiría además que chisleño por sus raíces principalmente chicheñas. Su experiencia de trabajo ha estado vinculado por un lado a CANA, a Herbol, Educación Radiofónica de Bolivia, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica en Quito, Ecuador, pero después en Lima, siendo director general primero y luego secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Adalid Contreras Baspineiro, nuestro entrevistado de hoy, tiene una amplia experiencia principalmente en el trabajo comunicacional. Diferentes artículos, ponencias, trabajos tienen que ver con la comunicación e integración, con la comunicación, desarrollo para otro occidente, comunicación para un desarrollo diferente, pero también la comunicación para el buen vivir. Quiero darle la cordial bienvenida a Adalid Contreras Baspineiro en esta entrevista en Memorias que Perduran. Memorias que Perduran, que se difunde a través de Facebook, pero también a través de YouTube. Adalid, un gusto tenerte en el programa. Tu saludo inicial para el público que escuchará esta entrevista. Querido Tino, no sabes el gusto que me da volverte a ver de muchísimos años, ¿no? Y mira que mientras hablabas, yo recordé la casetita que está ahí en la cancha del Colegio Chichas, donde íbamos a comernos un sándwich en cada recreo. Gracias. Me estás devolviendo la memoria a ese pueblo tan querido, ¿no? Que Chisla, donde pasamos la infancia, la juventud, y naturalmente siendo las raíces las que nos tienen atados allá. Nosotros sentimos, pensamos, queremos, soñamos desde esa raíz chicheña. Yo quiero agradecerte muy especialmente por esta invitación, felicitarte por tu programa y hacer llegar también un afectuoso saludo a quienes ven este programa. Adalid, inevitable no hablar de Quechisla. ¿Qué recuerdos tienes de aquel lugar tan maravilloso? Mira que Chisla nunca salió de mi mente. Yo suelo recordar cada calle, cada puerta, cada vecino. Lastimosamente tengo una pésima memoria y es muy común que cambie o nombres, fechas, lugares, pero bueno, de manera general, que Chisla es pues mi cielo, es mi infierno, es mi tierra, es para mí la raíz que en las distintas actividades que tuve en Bolivia y fuera del país, siempre he estado presente por varias razones. Uno, la familia. Yo tuve una infancia feliz, muy linda, de esas infancias dichosas que tenemos, quienes podemos jugar con tierra, con arena, jugar fútbol, rompernos la cabeza, curarnos con un poquito de barro, manejar el aro, ¿no es cierto?, camino a la escuelita. Oh, yo tuve una infancia muy, muy linda y eso, bueno, lo recuerdo siempre con los papás, los hermanos, numerosos hermanos, los abuelos, en la finca San Antonio, que estaba un poquito más abajo de Quechisla, y donde pasaba parte de las vacaciones también. Pero bueno, Quechisla es una familia ampliada. Todos somos amigos o parientes adoptados, ¿no? Por la amistad, por la cercanía. Eh, Tuve la oportunidad de ver a paisanos de Quechisla después de 30, 40 años, Tino, cuando murió mi mamá en Cochabamba hace 9 años ya. Y volverlos a ver después de tantos años, a mí me llamó la atención lo siguiente, es que es como si los hubiera visto el día anterior. Y nos volvíamos a ver en circunstancias no muy gratas, pero sí muy agradable tener a compatriotas siempre muy presentes ahí, ¿no? Bueno, que Chisla
es una fuente de inspiración y un motivo de orgullo que yo lo destaco siempre. En casi todos mis libros pongo nacido en Quechisla, nadie sabe qué es eso, pero es el orgullo. Es el orgullo de la pertenencia a también una raíz minera, una raíz chicheña y muchos amigos, como tú mismo, ¿no? Quechisla es el origen, es el presente y va a ser el futuro. La escuelita que está tan cerca del río, ¿qué recuerdos tienes de la escuela? Escuelita Félix Avelino Aramayo. Ujú, Cursé hasta el quinto de la escuela porque el sexto ya de primaria salí al colegio Juan 23, una ujú. beca. A Bueno, Cochabamba. la infancia, la niñez de siempre, ¿no? Siempre recuerdo y agradezco el riguroso estudio que tuvimos en Quechisla, en la Comibol, creo que en general. Tuvimos un nivel de estudios muy bueno que luego nos permitió en la vida profesional saber que tuvimos un cimiento importante. La escuelita Quechisla, pues, fue el lugar de la primera socialización, del primer encuentro con los amigos, del primer encuentro con realidades también adjuntas al pueblito, de los aprendizajes importantes, las maestras, los maestros, como no recordar a doña Eugenia Ruiz de Ortega, que fue profesora mía en varios cursos, luego directora de la escuela, bueno, y muchos otros, ¿no? Que nos ayudaron a crecer, digamos, también infundiendo unos valores, entre ellos básicamente el valor de la amistad, la campanita. Siempre suelo recordar, tuve la oportunidad de trabajar con la reforma educativa y siempre recordaba dos simbolismos, la campanita de la escuela y la sirena del campamento, ¿no? La sirena del campamento como dos simbolismos que nos decían, oye, hay tiempos para hacer cada cosa. Ujú. Quechua fue para mí un lugar importantísimo y la educación básica que recibimos allí, un referente importante también. Ujú. Y el Colegio Nacional Mixto Chichas. Claro, eh, yo inicié los estudios de la secundaria en el Colegio Juan 23, que Ajá. estuve primero en La Paz y luego pasamos a Cochabamba. Pero por distintas razones tuve que dejar el Juancho. Es una experiencia de estudio y de vida también muy, muy importante, ¿no? Trascendental. Y volver al pueblo. Estudié en Tupiza, no recuerdo qué curso, pero también fue una experiencia muy importante para mí, entre otras cosas por el fútbol, ¿no? Porque en el Juan 23, como el Juan 23 era un internado, lo único que sabíamos Ujú. era estudiar y en cada recreo, en cada momento libre, jugar fútbol, ¿no? Así que inútiles como yo incluso, salíamos aprendiendo a jugar fútbol. Y en Tupiza consolidamos un poco esto. Luego pasé al Chichas los 2 últimos años de colegio, ¿no? Donde coincidimos, Tino, estuvimos en el mismo curso, Así creo que es. compartíamos el mismo banco, no sé si nos gustaban las mismas mujeres, posiblemente sí, pero Colegio Chichas, una experiencia, yo te diría, no tan rica en lo académico, Ujú. pero sí en lo social, en lo humano, ¿no? O sea, para mí el poderme encontrar con compañeros de estudios de distintas secciones de la empresa minera Quechisla, ¿no? De distintas realidades, pusieron en mis ojos también la vida del minero, ¿no? Y cuando íbamos a jugar fútbol a las alturas de Ánimas, a los 4.200 metros, desde el vallecito de Quechisla, entonces atravesábamos distintas realidades. Eso me marca mucho en la vida, ¿no? Es la pertenencia más bien a una vida del trabajador minero, en las características que teníamos en aquellos años, post-nacionalización de las minas. También tiene el elemento de la amistad, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que más que compañeros de curso, lo que teníamos ahí eran entrañables amigas y entrañables amigos, ¿no? Algunos a veces los veo en la calle, ¿sí? Y nos Ujú. saludamos con el cariño de aquellos años. Entonces el Colegio Chichas a mí me marca más bien un derrotero de la vida profesional. Me dice qué es lo que tengo que estudiar
ya que tengo que dedicarle, ¿no? A los tiempos y la mayor inversión también de capacidades, y que no es sino otra cosa que ver un pueblo siempre feliz, ¿no? Un pueblo ojalá mejor, un Ujú. pueblo con muchas situaciones de vida permanentemente. El Chichas me marca mucho eso. Y la premilitar, ¿no? La Exacto, premilitar vinculado a la premilitar. lo pasamos ahí en Inevitable. Uyuni, en Uyuni, pero también nos señala una disciplina distinta, ¿no? O sea, nos pone una situación distinta de colegio y de cuartel, que fue también, creo Ujú. que determinante en nuestros modos de vida más adelante. Sí, el teniente Esprella, por si acaso, vive acá en Cochabamba y el sargento Animeño también está acá en Cochabamba, de modo que hay recuerdos imperecederos de aquella época del premilitar. Salúdalos, por favor, aunque nunca olvido los bayonetazos que nos daban y lo que nos obligaban a bajar los cerros con una soga, una cuerda, ¿no? El conejo era nuestro teniente, así que, por favor, un gran saludo a pesar de los chicotazos, pues. Y las Claro que sí, escapadas, claro que ¿no? sí. Nos alojaron en el colegio Chichas y todas las noches escapábamos por las ventanas, ¿no? Saltando el piso. Bueno, no, Bueno, ¿y muy lindos años. cómo surge la vocación de estudiar sociología? Yo creo que la fui cultivando, Tino, en el Colegio Chichas, Ujú, en los estudios que tuvimos allá, en los diálogos contigo, con los compañeros de curso, en las visitas a los campamentos mineros, ¿no? A partidos de fútbol y otras cosas. Entonces, yo creo que se fue forjando allá. Mi papá me manda a estudiar medicina, Ah, a su crecí. ya. Entonces, yo hago el preuniversitario de medicina, apruebo. Pero luego me animo a entrar a sociología en La Paz, nos mudamos a La Paz. Ujú. Eh, Era una carrera relativamente nueva. Había tenido ya algunas lecturas que me convocaron mucho a estudiar sociología. Ya acabando el primer año, mi papá se enteró que estaba estudiando sociología y no medicina, ¿no? No fue fácil la, la reacción, Claro, claro. pero pudimos optar por la vocación. Y el papá luego apoyó decididamente los estudios, por supuesto. Y nunca me arrepentí de haber entrado a sociología, estimado Tino, porque creo que era lo que yo necesitaba, estaba hecho para lo que yo tenía que hacer. Bueno, y a propósito de tu papá, Dalí, él fue diputado nacional. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de ese su trabajo? Yo ya no estaba muy, yo estaba ya fuera de Bolivia cuando él es Ah, elegido ya. diputado por el, Ujú. por el MIR, ¿no? Por el Por Movimiento el de MIR, sí. Izquierda Revolucionaria. Pero naturalmente siempre estuvimos en permanente contacto. Le tocó una etapa muy difícil a mi papá, ¿no? La relocalización. Ah, Si yo sí, sí. recuerdo, viéndolo en la televisión, lo recuerdo a mi papá, la cara de sufrida que tenía cuando dejaban los campamentos mineros, ¿no? Él marchó en la histórica marcha que cortan, creo que por Sicacica, si no me equivoco. Él Marcha por la caminó vida. esa marcha en defensa de la minería y de la vida. O sea, como todo habitante de nuestros pueblos, él siendo diputado nunca dejó de ser, creo, también uno más, ¿no? De los trabajadores de nuestra querida empresa. Ya, a la formación académica. Terminado sociología, ¿dónde fue tu primera actividad? Yo tuve la suerte, Tito, de siendo estudiante, Ah, ya. empezar a trabajar. Ujú, Empezar a trabajar en un centro de investigación muy bueno, con reconocidas personalidades y pocas de esa época, como Fernando Calderón, por ejemplo, ujú. famoso sociólogo que luego fue mi profesor y gran amigo actualmente. Eh, Tuve la fortuna de trabajar en un centro de investigación que inevitablemente me permitió adelantar estudios, conocimientos,
no solamente de académicos, teóricos, sino también de la realidad, ¿no? Yo fui conociendo Bolivia desde adentro, por ejemplo, evaluamos INDICEP, que es una hermosa experiencia en los ayllus y comunidades indígenas campesinas de Oruro, con Donato Ayma. Lo recuerdo a Donato perfectamente. Y esto entonces fue consolidando mis conocimientos, no solamente de estudios, sino en la práctica. Y me fue adentrando al mismo tiempo, estimado Tino, en la comunicación, porque buena parte de las experiencias que investigábamos tenía un componente de educación y comunicación que a mí me llamaba la atención, porque estoy hablando de los últimos años de la dictadura de Banzer, ¿no? Y de estas luchas por el retorno a la democracia. Entonces fue un momento muy rico donde los medios estaban controlados, pero las sociedades se comunicaban de distintas maneras por abajo, ¿no? Entonces tenían sus distintos modos de comunicarse. Eso marca una tendencia académica importante para mí. Luego casi inmediatamente tengo la oportunidad de hacer un curso de especialización en CIESPAL, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, ¿no? Sobre investigación y planificación de la comunicación, con Daniel Prieto, con Luis Ramiro Beltrán y otras gentes. Sí, fue un curso que me ayudó mucho, me contribuyó mucho. Había un cochabambino como compañero de curso del CIPCA, Lito de la Riva, gran amigo, un personaje Lito. Me marcó mucho. Si Spal me invita a quedarme a trabajar con ellos, acabando el curso, yo acepto y tengo la posibilidad de hacer unos estudios complementarios. Y uno que va a marcar mucho mi carrera es una maestría en sociología con mención en comunicación para el desarrollo con la UNAM en México. Entonces, ¿qué te digo, Tino? Hasta ese momento de llegar a un momento clave de los estudios, yo tenía ya un cierto recorrido, una cierta experiencia, un cierto conocimiento de estos campos que se hicieron tan atractivos para mí y a los que los denominamos un poquito más adelante con Jesús Martín Barbedro, otra persona con la que tuve la fortuna de trabajar, la sociología de la comunicación. Entonces, ese es el campo al que yo me dedico ya desde hace varios años con algunos temas particularmente. Eh, y bueno, algunos cursos más posteriormente de especialización. Fui selectivo más bien en lo que quería estudiar más adelante. Elegí, por ejemplo, un curso de derechos humanos, elegí otro de relaciones internacionales, pero ya como especializaciones, porque ya la vida me había puesto en la carrera docente, que ya no me permitía seguir estudiando, sino más bien enseñando. Es también para mí una experiencia muy rica en mi trabajo profesional. David, ¿y cómo se da tu vinculación con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, en Quito? Con Cana, yo pues, trabajé varios años en Cana, Así es. esta palabra aymara que quiere decir luz, claridad, y que fue para mí la escuela práctica, ¿no? Uno fue la escuela académica, que la tuve de universidad y haciendo investigación, pero Cana fue el cable a tierra, comunidades campesinas indígenas del altiplano y los yungas de Bolivia, con un trabajo de proyectos de desarrollo, además de formación y de comunicación. Cana era un adelantado en el tiempo, ¿eh? Tenía una experiencia que se llamaba Canatativa, amaneciendo, y que era un sistema de multimedios que combinaba la elaboración de una cartilla que contenía preguntas que daban lugar a programas de radio que generaban debates, eventos en comunidades campesinas, en centros de capacitación. Era una experiencia muy linda, muy completa. Cana es también para mí, Tino, eh, mi familia. Es mi familia. Allá no solamente logramos armar un equipo muy sólido, una propuesta de educación, comunicación popular
que trasciende fronteras, sino niveles de amistad muy importantes, como no recordar a Tucoramayo, Chichizo López, Perico Pérez, Guadalupe Villado, pues tantos amigos con los que invertimos nuestra juventud en un trabajo en el que supuestamente íbamos a enseñar a comunidades, pero todos coincidimos luego que quienes aprendimos más fuimos nosotros, ¿no? Entonces, como Aler tenía una fortaleza muy importante en ese momento, era la experiencia, la referencia más importante de la comunicación popular en América Latina, eh, que la forjaba en relación con sus asociadas, ¿no? Yo Mm. te recuerdo de una asociada en Cochabamba, Estimaldino, con el Manolo Molina, ¿no es Molina. cierto? Mm. Claro. Y nosotros con Cana participamos en distintos eventos de Aler. Y hay una de esas reuniones que me acerca el secretario ejecutivo de Aler, Humberto Van der Bull, que me dice, mira, te hemos estado observando y queremos invitarte que te integres a nuestro equipo en Quito para hacerte cargo del equipo de investigación que estamos creando. Yo no podía creer, Mm. no podía creer, lo conversamos con la familia, con los amigos de Cana, convinimos en que valía la pena la experiencia y nos fuimos para Quito, que fue otra experiencia tal, Tino, entre otras cosas porque en mi primera reunión yo los tenía en la misma mesa, a las personas que yo leía para entender lo que era la comunicación popular. Estoy Mm. hablando de María Cristina Mata, la Marita, Rosa María Alfaro, José Ignacio López Vigil, ¿no? Entonces, mis referentes de lectura venían a ser mis colegas, mis compañeros de trabajo. Yo tuve que esforzarme muchísimo para no desentonar, ¿no? Y tratar de encajar en un equipo que en ese momento era un referente. Eh, Me exigió mucho, mucho estudio, de lectura, un trabajo adicional importante, además de ubicación en un contexto latinoamericano, ¿no? Porque no es lo mismo pensar la comunicación popular en una comunidad de los yungas que pensar América Latina, ¿no? Entonces, tuve un proceso de aprendizaje importante también. Además, teniendo en Quito al lado a Daniel Prieto, que él seguía en CIESPAL, un gran amigo, teniéndolo a Luis Amiro en la UNESCO. Eh, sí, fue relativamente fácil ubicarse en el continente. Una de las cosas que yo más agradezco de la experiencia de leer es el haberme permitido conocer América Latina desde adentro, desde abajo, desde sus pueblos. Empecé a mirar con otros ojos, ¿no? Experiencias que yo mismo conocía, o sea, las radio yungas, por ejemplo, en Chumán, era la radio regional, pero vista desde aler, era una radio que trabajaba por el bien común, ¿no? Que hacía justicia, que te enarbolaba coca con desarrollo o desarrollo con coca. Entonces la mirada se hace distinta y estar en los batalles, hay estos lugares de migración de los haitianos en la República Dominicana, que es la pobreza más inimaginable, Tino, en distintos lados del continente. A mí me enseñó, tanto para la vida como para la academia, que la comunicación no es solamente emitir, recibir, circular un mensaje, Mm. sino que la comunicación es especialmente una práctica social con alguna dirección, ¿no? Y en Aler claramente transformadora. Entonces, para mí es un orgullo, o sea, muy grande el haber tenido la posibilidad de haber trabajado en Aler y haber participado además en conceptualizaciones importantes que luego quedaron en la comunicación popular, ¿no? O sea, actualizamos los conceptos de la comunicación popular con la masividad, la competitividad, un trabajo siempre muy exigente con los colegas, con estos monstruos de la comunicación que teníamos allí, estimado. ¿Y cómo es que después surge la Comunidad Andina de Naciones, donde fuiste director y secretario general? Eh, bueno, hay varias cosas todavía en medio, ¿no? Ajá. Hay varias cosas, Tino, porque A ver, vamos. cuando uno tiene la posibilidad de estar en un espacio como Aler, conoce mucha gente, Mm.
Conocí mucha gente, muchas instituciones del mundo no gubernamental, social, estatal, ¿no? Internacional. Y eso me permitió luego ser secretario general de las organizaciones católicas de comunicación de América Latina y el Caribe, ¿no? La OCLAC, Oh, Secretariado Conjunto, actualmente SIGNIS. Entonces, me consolidó, ¿no? En una gestión de un proyecto continental sumamente importante y complejo además, ¿no? Ahí pudimos hacer un trabajo muy rico también de educomunicación, especialmente con Jesús Martín Barbero, una especie de asesor nuestro. Nos permitió hacer un trabajo muy rico. De ahí, ¿no? Yo salto a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Tengo la oportunidad de dirigir la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. También una experiencia muy importante, que me fue colocando ya en ciertos espacios de exigibilidad de derechos, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en el directorio del Foro Social Mundial, Porto Alegre, en Brasil, una experiencia que nos fue llenando pues de ideas, pero también de maneras de trabajar, que nos permitió en conjunto todo esto conocer el continente y que yo siempre combiné además con la actividad académica. No dejé de ser docente en posgrados de la Universidad Andina especialmente. Y en la Andina, un estudio vital para todo profesor es conocer la comunidad andina, la CAN. Entonces, yo la conocía en teoría y cuando sube Evo al primer gobierno, no tenía mucha gente, ¿no? No tenía mucha gente y con mi caso se va a dar una feliz coincidencia. El secretario general de la comunidad andina, Freddy Ehlers, ecuatoriano, me invita a incorporarme como director general de la comunidad andina. Nos conocíamos en Quito y él conocía mi trayectoria, digamos, de gestión, de coordinación de proyectos continentales, más ciudadanos. Entonces lo plantea Bolivia y se da la feliz coincidencia con que, sí, les gusta la posibilidad. Cancillería acepta, estaba Choquehuanca entonces, el presidente acepta, y me voy de esa manera como director general de la comunidad andina. Con un cierto conocimiento, el que te decía, ¿no? De la actividad, del estudio. Y cuando llego a la CAN me encuentro que los libros no reflejaban lo que era aquello, ¿no? Era realmente otra cosa. Pero mi llegada a la CAN, y eso es importante decirlo, no se da tanto por razones de ninguna de militancia, de ninguna manera, ¿no? Es una feliz coincidencia entre una solicitud del secretario general, de invitación al secretario general, y muy interés también en el país porque yo me vaya allá, ¿no? Y es así que me voy primero de director general. En realidad, en la comunidad andina hay una estructura que es así. Hay un secretario general que es la máxima autoridad política del bloque. Y hay tres directores generales, cada uno de cada país al que no pertenece el secretario general. En este caso, Freddy era ecuatoriano y secretario general, y en consecuencia, eh, la directora general de Perú, el de Colombia y yo éramos directores generales. ¿Sí? Con campos distintos, a mí me tocó el ámbito social y de relaciones exteriores, y otros el lado de comercio y qué sé yo. Eh, el director general es un cargo técnico, ¿no? El más importante, el más alto que tiene la CAN, y tiene una cierta característica. En cierto modo, es representación de un país, ¿no? Y en otro cierto modo, es representación del conjunto de países. En la CAN hay un mecanismo que se llama supranacionalidad. Tú vas ahí y no es que pierdes tu nacionalidad, pero adquieres otra nacionalidad que es la andina y te obligas a representar por igual a los cuatro países, ¿no? Entonces, hay esto. Yo creo que cuando sale Freddy, eh, los cancilleres me invitan a ser yo el secretario general
por la actividad que tenía, ¿no? Era una actividad muy ligada a las relaciones exteriores, era una actividad en la que creamos, por ejemplo, instancias de participación de la ciudadanía, de la sociedad civil en la CAN, que le dio un dinamismo importante, temas de medio ambiente, y llego a secretario general, ¿ya? Con reelección en dos oportunidades, ¿no? Entonces estuve 6 importantes años en la CAN, pasando de la experiencia más ciudadana de las otras entidades a una experiencia más bien en el mundo más oficial. Es también, creo, importante haber vivido esta experiencia. Adelid, ¿qué logros podrías destacar del trabajo desarrollado tanto como director general como secretario general de la CAM? Yo siempre digo que el logro más importante de mi gestión fue la incorporación de la ciudadanía en la comunidad. La comunidad andina siempre tuvo una estructura muy oficial, muy de gobierno, con dos apéndices, un consejo empresarial y un consejo laboral, pero otros sectores ciudadanos no tenían presencia. Entonces, en mi gestión creamos Consejo de los Pueblos Indígenas, por ejemplo. Creamos el Consejo de los Pueblos Afrodescendientes, el Consejo de los Defensores de los Consumidores y varios otros, ¿no? Ujú. Yo digo que fue mi logro más importante porque en una entidad tradicionalmente dedicada al comercio, básicamente al comercio, logramos incorporarle con una visión más integral este ámbito social. Pero otro logro importante de mi gestión también, estimado Tino, es el haber logrado mantener una estabilidad económica en la comunidad andina, de intercambio comercial bien importante. Ujú. Antes de yo entrar a la CAN, el socio acaso más importante era Venezuela, el que más aportaba. Cuando yo llego a la CAN, Venezuela había salido y crea un remesón muy grande, ¿no? O sea, los intercambios entre los países bajaron enormemente y nosotros logramos subirlo de más o menos 7.000 millones a año de dólares que circulan entre productos en países andinos, logramos subirlo más o menos a 11.000 millones, ¿no? Con fórmulas muy sencillas, como incentivar a los bienes, la producción de bienes manufacturados, la industria nacional, que crea empleo, creándoles un mercado, incorporando el comercio justo. ¿Sí? Lo considero otro logro importante porque el comercio es siempre una especie de columna vertebral de los sistemas de integración. Y otro logro que sí suelo mencionarlo es el del trabajo en temas ambientales, ¿no? Del cambio climático. Se logramos incorporar en la CAN, además de políticas culturales, que sí. Pero los logros más importantes, ¿no? La ciudadanía, que además tiene otros aspectos, estimado Tino, por ejemplo, logramos que un ciudadano andino viaje a otro país andino ya solamente con el carnet de identidad, ya sin portar pasaporte. Logramos el pasaporte andino, una nacionalidad a todos. Logramos también el derecho consular, que quiere decir, por ejemplo, si tú estás en un país africano donde Bolivia no tiene consulado, pero lo tiene Colombia, entonces al ser un país andino, te atiende el consulado colombiano en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, a esto le llamamos la ciudadanía andina, que fue un logro importante. El concepto de integración será también un elemento importante en la Comunidad Andina de Naciones. Sí, con una particularidad, no te debe pasar también a ti, pero cuando se habla de integración se habla inmediatamente de la Unión Europea. Todo el mundo dice hay que ser como la Unión Europea, que verdaderamente pues un bloque excepcional de integración. Logró conformar en realidad una especie de un solo país, una sola moneda, no tiene fronteras, entonces logra un proceso muy, muy importante. La aspiración de todo proceso integracionista suele ser ese. Y estando nosotros en la CAN, empezamos a reflexionar
si tú quieres, desde nuestra propia característica, nuestra propia naturaleza, la integración. Y llegamos a la conclusión de que ese modelo no es viable. No sé si en América Latina, pero no en la comunidad andina. Y había que pensar en otro modelo de integración. Y entonces planteamos el modelo de la integración integral, que combina varios temas, varios actores, qué sé yo, con un mismo propósito, pero respetando las diversidades, ¿no? Es muy difícil acá tener una sola aduana, una sola moneda, una sola ideología incluso. Entonces, había que sincerarse y decir, no, acá necesitamos un sistema de integración hecho desde la diversidad. Una comunidad, ¿no? Una comunidad hecha de diversos, con destinos, con fines comunes y también alimentando identidades comunes, ¿no? Entonces, esta es una característica que la comunidad la supo reconocer. Hay varias razones que llevan a este razonamiento. Se inaugura un modelo, ¿no?, de hacer integración que está funcionando. A Lacan la han hecho morir varias veces, ¿no? Muchas veces, tanto yo, o sea, leíamos cosas tan alarmistas que decía, pero esto no está pasando acá, ¿no? Y Lacan sigue siendo el esquema de los países en desarrollo el más sólido, el más importante, ¿no? Y con Lacan también impulsamos decididamente la creación de esquemas de integración de segundo piso, UNASUR, que lastimosamente fue desmontado por razones ideológicas, y la CELAC felizmente está en un proceso de recuperación. Entonces, un trabajo que empujamos mucho, con muchísimo apoyo de los presidentes, de los cancilleres, son convergencias con Mercosur. Tratar de trabajar en lo que se pueda conjuntamente y que esto se refleje en una integración suramericana más grande para beneficio de todos, ¿no? Entonces, claro, es un sistema de integración bien a la latinoamericana. Ahora, concluido tu trabajo en Lacan, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Retorno quizás a Bolivia? No, lastimosamente, y no pude, era lo que más aspiraba, pero no fue posible. Ujú. Me fui a la Universidad Andina en Quito. Ajá. Enrique Ayala, el rector de la universidad, me invita a incorporarme por 3 años en la universidad como investigador y profesor. Ajá. Y me desafía a sistematizar la experiencia vivida en la comunidad andina y proyectarla, abriendo allá un área de integración con un ex compañero de trabajo, Francisco Pareja, que sigue a cargo de esa línea, y por supuesto además apoyar comunicación. Ujú. Y entonces me dice, yo te concedo que tú elijas el tema que se te ocurre investigar y trabajar en esta universidad, el que quieras, Ujú. pero tú trabajas temas de integración que nos permitan avanzar como comunidad andina y como universidad andina. Entonces yo elijo, por supuesto, el tema de la comunicación para la integración. Un proceso de investigación muy rico dentro de la universidad, además con colegas, la posibilidad de leer, dialogar, eh, y trabajo ese tema que culmina en un librito que se llama, uy, no recuerdo el nombre del libro, pero es Comunicación para la Integración. Ujú. Eh, y de propia iniciativa, es lo que me concede la universidad, yo elijo trabajar la comunicación para el bien. Uno, porque sentía que la comunicación para el desarrollo era un concepto que estaba desgastándose o estaba desgastado ya, que necesitaba renovarse. Y luego, para tratar de entender qué era el sumacamaña y el sumacausa, y Ujú. sobre todo tratar de aportarle con un elemento que le sigue haciendo falta. O sea, el sumacamaña, por ejemplo, avanzó mucho en su concepto del vivir bien, de la armonía individual, social con la naturaleza, pero en comunicación seguían haciendo publicidad y propaganda, ¿no? Ujú. Entonces,
Y el Sumacamaña, el Sumacausay también, se empieza a mostrar como una cosa muy exótica, ¿no? Hecha ujú, para los pachamanistas o hecho para los Zen en Ecuador, y no cala en la ciudadanía, ¿no? Es como si fuera ajeno a la ciudadanía. Entonces, con ese objetivo trabajo la comunicación para el vivir bien. Sale un primer textito más de corte académico que se llama Sentipensamientos de la ujú. comunicación para el desarrollo de la comunicación para el vivir bien. Estas dos actividades, querido Timo, no me dan un respiro. No me dan respiro porque, por una parte, con la comunicación para el vivir bien, hay una serie de demandas en casi todos los países del continente, también en Europa, también en Europa. El único país que no me demanda es Bolivia. Es la cosa más curiosa. Ujú, Me fui trabajando el tema por todo lado. Y lo mismo el tema de la integración, que me va a llevar luego, como la CAT me permite conocer gente, por invitación de alguno de los presidentes de la región andina a la asesoría política, ¿no? ujú. Desde el ámbito de la integración. Entonces, me dedico a eso prácticamente hasta hace un par de años, con sede en Quito. Y ahora tengo una vida nómada entre Quito y La Paz, ¿no? Estoy haciendo los Ujú, máximos esfuerzos por retorno al país, también para jubilarme, ojalá quedarme ujú. y devolverle pues al país todo lo que nos ha dado. Ojalá se pueda, ¿no? Pero de momento, ¿qué te digo? De 10 actividades, 9 son fuera, ¿no? Ajá. Entonces, al punto que mi esposa me suele decir, La Paz no es el lugar donde tú vives, es el centro de tus ausencias, ¿no? Nos tienes siempre viajando, aceptándonos. Pero acá estamos, de la CAN paso a Quito con las actividades que te digo y otras, ¿no? Y luego estamos acá en La Paz tratando de consolidar también una línea de comunicación política que ojalá la podamos hacer y la de la comunicación para el vivir bien. Como profesor invitado en cursos de posgrado, tanto en universidades latinoamericanas y europeas, ¿qué evaluación haces de tu trabajo, de tu aporte? Sí, primero decirte, Tino, que si no soy profesor en universidades es solamente por problema de tiempo. Muchas universidades me invitan, pero tienen sistemas o semestralizados o anualizados, que para mí es imposible, ¿no? O sea, Ujú, tengo una vida nómada, lastimosamente. Y entonces opté por una cátedra propia, ¿no? Itinerante, sobre estrategias de comunicación, que las impartimos en varias universidades del continente a nivel de posgrado. Como bueno, uno conoce gente por todo lado, nos invitan, ¿no? Entonces, empiezan a invitarme para dar un cursito de verano, hasta que se hace casi una norma ser profesor invitado con algunas cátedras en tiempo limitado, semana ujú, intensa o máximo 2 semanas intensas. Y vamos delimitando temas, ¿no? Mis temas de cátedra son las estrategias de comunicación, la comunicación para el vivir bien, actualmente la comunicación política y la ujú. integración latinoamericana. Entonces, nos invitan de varias universidades, hemos optado por aceptar 3 cada año, ¿no? 3 y una cuarta con Europa, ¿no? Ya 3 de América Latina y una cuarta. El balance para mí es muy positivo, porque me permite actualizarme, ¿no? Permanentemente en estos campos de estudio. Me permite confrontarme también con distintas realidades, con distintas exigencias. México es muy exigente, sumamente exigente. Cuando uno da un curso allá realmente tiene que ir súper preparado. Y ahora es un poco más difícil porque como todo el mundo tiene acceso al Google, casi inmediatamente te corrigen cosas, ¿no? Antes tú podías dar un apellido falso de un autor y no pasaba nada, ¿no? Ahora inmediatamente dice no existe o no es él, ¿no?
Entonces se hizo muy exigente. Entonces, para mí, el balance es supremamente importante. En el aporte, yo no sé, me imagino que si me invitan es por algo, ¿no? Pero mi cátedra de comunicación para el vivir bien es muy apreciada, ¿sí? Tal vez por los visos que tiene de cosas nuevas, ¿no? Difíciles de entender, hablarles de jatén parlaña, es decir, la comunicación es tan sencilla de hacer lo que habla, como habla la gente, ¿no? Jatén parlaña, Mm. ponerte un ambiente distinto y decir, Arush, que pasé mañana a casa, que poner aquí ¿no? Hay que tratar de entender a este señor. Acabamos de publicar un textito en Suiza, por ejemplo, ¿no? Sobre temas. Hay mucho interés, hay mucha demanda sobre este tema. Los otros, digamos, hay más competencia, ¿no? No es, mi cátedra no es la única, aunque Mm. la de estrategias tiene una innovación trabajada con Jesús Martín Barbero, ¿no? Trabajó la teoría de las mediaciones. Con él trabajamos mi propuesta de la planificación de la comunicación desde las mediaciones, ¿no? Mm. Y eso lo hace un poquito particular, distinto, le da su atractivo. Mm. Integración latinoamericana, digamos, hay muchos más que lo hacen, y lo mismo comunicación pública, ¿no? Pero creo que hay una demanda importante por los otros dos temas, al punto, mira, ¿no? Que solo en la línea de la comunicación para el vivir bien, publiqué 10 libros. Y el primer libro, Pensamientos, debe estar en su 15ª reedición, ¿no? Aproximadamente, sí. Uf. Y son libros hechos por demanda. O sea, Ujú. por ejemplo, Albert se me acercó y me dijo, bien, la teoría está bien, pero ¿cómo se come? ¿Cómo se trabaja? ¿No? Claro. Y con ellos trabajamos una metodología de comunicación para el vivir bien, que Ujú. salió en un librito publicado con ellos también. Y así, ¿no? Sigris, que me invita a sistematizar experiencias de comunicación para el vivir bien en 6 países, ¿no? Y en grandes ciudades como Sao Paulo, como Buenos Aires, entonces que nos hace abrir la perspectiva de vivir bien más allá de lo indígena, ¿no? Y que realmente existe y que realmente se da. Entonces, son estas cosas que luego uno lo lleva a la cátedra, ¿no? A Ujú. la cátedra a contar que en Gran Buenos Aires, en la experiencia que hace esto, creo que le va dando una permanencia al tema. Otra de ¿Mm? tus facetas que habría que destacar es la de ser columnista. Los temas, además, que privilegias están referidas principalmente a la comunicación para el desarrollo, a la comunicación política, a la comunicación e integración. ¿Qué aportes vas desarrollando desde esa perspectiva? Bueno, escribir columna, Tino, es... A ver, yo quisiera tener una columna, te soy franco. Mm. La tuve hace años y me encantaba, disfrutaba mucho. Mi columna se llamaba Grafiteando. Y a propósito de un grafiti hacíamos análisis de distintos aspectos de la realidad, de Mm. comida, de fútbol, de política, de derechos humanos, de lo que sugiriera el grafiti, ¿no? Luego tuve columnas en Ecuador, tuve columnas en Perú, Colombia, pero son varios años que no tengo la posibilidad, la fortuna, la suerte de tener una columna. Y entonces escribo lanzando a ver quién lo agarra y quién lo publica, más o menos, ¿no? Esa es la relación. Ya. Y los medios dicen, bueno, si hay espacio, sale, ¿no? Entonces, Mm. claro, es esa situación que no te permite tener un orden. Mm. O sea, con una propia yo planificaba y decía, de aquí a 2 meses trataré estos temas y esta línea, ¿no? Ahora te gana la coyuntura o el tiempo o las ganas de decir algo. Y pasa una cosa curiosa que lo decía también García Márquez. A veces uno escribe solo por tener presencia, por no estar ausente, ¿no? Ujú.
Y a mí me pasa gran parte de esto con la columna, se parece. A veces me pregunto, ¿para qué estoy escribiendo? ¿No? Si hay una línea. No es para tener presencia. Y se suele tener. Mira que cuando yo estaba viviendo en el Ecuador, mucha gente creía que yo estaba en Bolivia porque leía la columna, ¿no? No la columna, sino los articulitos. Entonces ese es un elemento. Lo otro no es siempre tratar de poner un pensamiento un poquito distinto, sobre todo en el ámbito de la comunicación. Como a estas alturas de la vida uno ya no tiene que rendirle cuentas a nadie. Podemos ser un poco más irreverentes y más sinceros también. Por ejemplo, con estos modos de infoshow, ¿no? De shows informativos. Son ridículos, pues. Entonces, tener la posibilidad de decirlo, pero además propositivamente con otras cosas, es una de las cosas también que hacemos en la columna. Y lo otro que es un empeño muy grande que ojalá contribuya, aunque sea un granito de arena, es trabajar por la unidad, ¿no? La reconciliación, el reencuentro entre bolivianos, destacar no solo lo malo, la polarización, sino también todas las cosas que nos unen, que son muchísimas, ¿no? Si yo lograra en este campo aportar con algo en mis escritos en los periódicos sería fantástico. David, en un análisis sobre los medios de comunicación en Bolivia, ¿cuál sería el análisis que haces ahora, sobre todo en este último tiempo, de la presencia primero de Evo Morales durante 14 años en el gobierno y ahora Arce Catacora? A ver, varias perspectivas. Una, Tino, es creo el ambiente que crea la pandemia, ¿no? En el mundo Mm, comunicacional en Bolivia y en el mundo en general. Que creo que con buen criterio la OMS, Organización Mundial de la Salud, le llama la infodemia, ¿no? O sea, hay una pandemia por el mm, COVID, pero también hay una pandemia por la información, la infodemia. mm. Y que la OMS y OPS la señalan por la saturación de noticias, de hechos sobre la pandemia, que nos pone en un estado de tensión y de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Y lo otro es la mentira, o sea, los fake news puestos en uh, aviación del Stronger, si sabía, no aceptaba esta entrevista por poder. Los fake news, ¿no? Que se ganan los modos de hacer comunicación. Es decir, de las redes se pasa incluso a los medios de comunicación. Mm, A esto nosotros le añadimos que además hay una revitalización de este modo marquetero de hacer comunicación, buscando la primicia informativa, el sensacionalismo, la banalización de la vida. Y entonces es muy común en varios países, y en Bolivia, el que tú en lugar de informativos tengas shows, ¿no? Shows. Entonces ya no sabes cuál es el límite, ¿no? Hasta dónde se mm, juega, se baila, se canta, se entretiene y dónde realmente uno se informa. Pero además en el informativo ya no hay límites entre cuál es el informativo político y cuál es el telepolicial, ¿no? Que antes mm, pertenecía a un horario y un espacio especial, ahora está mezclado. mm. Y eso hay que tomar en cuenta porque desde ahí los medios se están comunicando con las ciudadanías. Todos, un poco menos los estatales, oficiales, gubernamentales, un poco menos, y los universitarios, ¿no? Pero además, claro, está esta situación de la polarización política. Te voy a decir una cosa que te va a llamar la atención, pero es conociendo América Latina. Yo creo que Bolivia es uno de los países donde mayor libertad de expresión existe. Sigue siendo, a pesar de las dificultades, a Mm. pesar del manejo de la publicidad gubernamental y los efectos que tiene, ¿no? A pesar de todo, hay menos control. Y uno puede seguir diciendo lo que quiere
Sé que han habido momentos muy complejos. Yo no estaba acá cuando el cártel de la mentira, por ejemplo, pone ciertamente en situaciones difíciles a los medios, a determinados periodistas, ¿no? Mm, A pesar de todo eso comparativamente, uno todavía puede decir algo. No es lo ideal. Hay que trabajar ciertamente por una comunicación más horizontal, por el derecho a la información y la comunicación. Tino, en el fondo de esto hay una cosa. No solamente depende de quién te lleva a esta situación, el poder. mm. Depende de los gremios de periodistas también. Nos estamos victimizando. ¿Por qué no la estamos peleando? ¿Por qué ya no estamos enarbolando con la fuerza que se enarbolaba la libertad de expresión, los códigos deontológicos? ¿Por qué estamos dejando que los fake news ganen los mecanismos distintos de hacer comunicación? O sea, es de lado y lado, ¿no? O sea, si queremos salir de esta situación difícil, no ideal, es de lado y lado. O sea, el Estado tendrá que aprender a hacer comunicación de otra manera. Otra, hace poco me preguntaban, ¿qué opina de la estrategia de comunicación del gobierno? Yo decía, ¿cuál? Mm, No hay estrategia alguna, que hay ocurrencias de mm, spots publicitarios que creen que van a ordenar el mundo con spots de televisión. Así no es. No hay mm. estrategia, no hay política. Y no hay comunicación estatal gubernamental sin políticas de comunicación. No existe, ¿no? Entonces hay que poner en orden eso, actualizando también a la realidad de ahora. Y naturalmente también desde el otro lado, desde los medios privados. Yo no creo en medios independientes, ¿no? Los privados o los institucionales, también presionar porque las cosas sean distintas. Adalid, ya para concluir nuestra entrevista, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos quedan? Yo creo que un desafío grande en el país es la reconciliación, volver a la unidad, volver a la voluntad por entendernos, creo que no la estamos teniendo. Y volver a trabajar también, por supuesto, una comunicación a la altura de este desafío. Se llama la frónesis, ¿no es cierto? O sea, que no es solamente el diálogo, no es solamente la expresión de la palabra, es la expresión de la palabra, pero cuidando lo que decimos, Mm, cuidando el contenido, que en lugar de llevar a separar, debería llevar a unificar, sin ignorar los problemas, y también cuidando las maneras de decirlo. Nos estamos haciendo daño con los tonos, las palabrotas, ¿no? Los modos de decir las cosas, la frónesis. Entonces es un mecanismo urgente en el país para trabajar la reconciliación. Es urgente. No es solo Bolivia, es América Latina que tiene que también trabajar por culturas de integración, cultura de paz. Y mira, Tino, hago alusión a tu programa porque una buena parte de trabajar por un futuro así pasa por reconocer identidad, mm. pasa por saber reconocer quién soy yo, de dónde vengo, a quién pertenezco, qué le debo a esta vida. Y definitivamente eso implica memoria, lo decía Jesús Martín Barbero también. O sea, no hay presente, no hay futuro sin memoria. Y la memoria no se hizo para volver al pasado. La memoria se hizo para seguir construyendo. Entonces, hay que tener más programas como el tuyo, que se generalice y que nos obligue a pensar un poquito en nosotros y en el mundo, ¿no? En el mundo, ojalá positivamente. David, quiero agradecerte por haberme concedido esta entrevista y pedirte tu despedida del público que verá el programa. No, muchísimas gracias. Pasó volando el tiempo para mí. Agradezco, Tino, el haberme devuelto a espacios, lugares que no siempre los tenemos en cuenta en la vida cotidiana. Creo que te desafía a cosas adelante. Uno se dice a sí mismo, ojalá hubiera podido hacer cosas distintas, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pudimos vivir y hay que seguir viviendo.
hay que seguir viviendo. Yo creo que hay que seguir siendo jóvenes, ¿no? De corazón, de mentalidad, de ánimos, porque nuestros países nos necesitan. Y mi despedida para tu público es decirles que nos sintamos orgullosos de lo que somos, de Bolivia. Bolivia es un país hermoso que no es solamente un país. Bolivia es un paraíso, ¿no? Que lo tenemos que saber cuidar, tenemos que amarlo, tenemos que querer profundamente y nos tenemos que comprometer con este país por encima de políticos, por encima de rivalidades, por encima de lo que sea, a que esta Bolivia siga adelante, ¿no? Por nosotros, nuestros hijos, los que se vienen, y por el mundo también. Muchas gracias, Tino, por esta entrevista y espero verte pronto para darnos un abrazo. Espero que sea así, estimado David. Agradecerte por habernos concedido esta entrevista y recordar una semblanza de vida que tiene sus raíces en Quechisla, una empresa minera donde prácticamente pasaste la infancia, parte de la infancia y después ya empezar otros rumbos con los estudios de secundaria, la universidad, estudiando sociología, pero después ya empezar a vincularte con instituciones tanto del ámbito nacional, pero principalmente con entidades latinoamericanas, principalmente Ecuador y Lima, donde has desarrollado un trabajo interesante que te ha permitido además viajar por toda América Latina y conocer diferentes momentos y etapas de cada uno de los países. Interesante saber el trabajo que has desarrollado en la comunicación, digo, en la Comunidad Andina de Naciones, el ámbito universitario, en fin, trabajos que constituyen una experiencia de vida y un aporte desarrollado a lo largo de la vida, diría yo. Gracias, David, ha sido un gusto. Un abrazo y espero encontrarte pronto. Gracias, Tino. Abrazo. Un abrazo.